Bienvenidos a un episodio más de esto que es Hablemos de Cómics. Yo soy Warner y el día de hoy, este episodio lo estoy grabando únicamente en audio porque por los tiempos, como les comenté la semana pasada, por la última vez que subí un audio y un video, me está costando un poco de trabajo el estar grabando y en esta ocasión pues únicamente me dará tiempo de grabarlo en audio. De hecho, si escuchan, voy manejando, mi esposa ha regresado a trabajar. Y pues yo la llevo y regreso a casa a hacer home office. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre uno de los escritores que en lo personal disfruto muchísimo, el gran Jeff Jones. Así que comenzamos. Traigo puesto el cubrebocas, así que seguramente también van a notar de repente que así como mi dicción no es muy buena, si no vocalizo bien no me van a entender. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, comencemos con esto de Jeff Jones. Seguramente algunos que escuchan el programa y que sean viejos lobos de mar van a repelar, van a mentar madres, ¿no? Por el rollo de hablar de Jeff Jones. Jeff Jones es una figura polémica dentro del mundo del cómic. Y es polémico porque es un escritor, bueno, a ver, voy a dar mi percepción de él. A mí me gusta cómo escribe, me gusta la manera como cómo trabaja las historias. Es un escritor que está muy preparado. ¿Muy preparado en qué sentido? Una, tiene estudios de entrada, eso lo convierte en una persona preparada. Y dos, es un cuate que se ha metido muchísimo a las historias de DC en cuanto al legado. Es un cuate que cuando tú revisas la obra que él lleva trabajada en DC Comics, le interesa muchísimo que las nuevas generaciones no pierdan hilo con respecto a personajes que de repente desaparecieron por alguna situación, ya fuera que por los tiempos, como le pasó a Green Lantern, por los tiempos el personaje no vendía mucho, sus cómics eran de bajas ventas, y aprovechando los eventos del 94, DC Comics decidió pues sacarlo, precisamente para meter a un nuevo Linterna Verde, que en este caso era Kyle Rayner. Y sí, hay que reconocerlo, ¿no? Lo que hace Ron Marz con revitalizar la franquicia de Green Lantern en esa época fue bueno, fue interesante, no lo voy a negar, pero de repente quedó en el olvido este personaje de Hal Jordan. Lo convirtieron en otro personaje totalmente diferente, lo convirtieron en el Espectro. Y cuando Jeff Jones empieza a escribir para la empresa DC Comics, pareciera ser que se pone en la mente el querer traer a estos viejos superhéroes o darles esta idea de legado y de heroísmo que de repente le faltaba a la compañía. Bueno, Jeff Jones ha escrito diferentes cosas. Uno de los primeros superhéroes que yo recuerdo agarró en DC fue Flash. Todavía un Flash que heredaba muchísimas cosas del reinicio de su serie de 1987-88, donde Mark Waid empezó a mostrarnos a un Flash totalmente nuevo. Un Flash que ya no era Barry Allen, porque Barry Allen había muerto en el evento de las Crisis de Tierras Infinitas, legendario evento muy similar al de Marvel Super Heroes Secret Wars, muy similar. De hecho, las condiciones, ya en algún momento platicaré de las condiciones que orillaron a las dos empresas a crear esa clase de eventos y que después Marvel aprovechó los veranos para. Y bueno, Jeff Jones le dan el libro de Flash, ahora protagonizado por Wally West. Y cuando retoma el libro, el cómic concretamente, empezamos a ver algo totalmente diferente en el personaje de de Wally West. Empezamos a ver que Wally West empieza a tener
se vuelven un personaje multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? De repente le pasa mucho a los superhéroes, no solamente a Flash, no solamente a Green Lantern, que hay tanto que contar de ellos, hay tanta historia alrededor de ellos, que hay escritores que de repente caen en la simplicidad. ¿Esto qué quiere decir? Caen en la complacencia de, pues es un güey que corre rápido, ¿no? Contemos historias de que corre rápido. Y no aprovechan a los diferentes villanos que hay alrededor, los diferentes contextos, las diferentes esencias que un personaje va desarrollando en rasgos de personalidad, ¿ok? No estoy diciendo que ese run de esa serie de Flash con Wally West haya caído en ese bache. Más bien lo que estoy diciendo es que Geoff Johns entiende muy bien esto y dice, hay que darle a este personaje esto, porque le está faltando. Y entonces, ¿qué es lo que no le gusta a mucha gente de Geoff Johns? Que muchas de las historias que él escribe se parecen o te recuerdan a historias que ya fueron contadas, pero, vamos a decirlo así, actualizadas para los nuevos tiempos en los que él escribe. Eso es básicamente lo que a veces no le gusta a mucha gente. A mí en lo personal me gusta. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer un cómic, que eso es algo que yo siempre peleo mucho, cuando tú empiezas a meterte en el mundo de los cómics, a coleccionar, a comprar, por gusto, por lo que sea, es muy, pero muy difícil empezar. Hay un video en el canal de Billions TV que se llama Para entender a los Vengadores. Y entonces, en ese video, pues explico dónde podrías empezar si tú quisieras hoy agarrar y decir, quiero leer a los Vengadores, ¿no? Hay muchos puntos de entrada. Yo empiezo por los Nuevos Vengadores, escritos por Brian Michael Bendis, porque me parece que es un buen punto de entrada. No necesitas saber mucho, la historia te va contando, de repente se empieza a complicar, ¿no? Pero en general es un buen punto de entrada. Pero pasa mucho con DC y sus superhéroes, que siempre hacen alusión a otros villanos, a otros eventos, a otros contextos, y de repente eso vuelve bastante difícil el que cualquier persona se pueda adentrar y pueda decir, wow, este superhéroe me encantó. Para quienes pertenecemos a la época de bronce, ¿no? No a los cómics modernos, sino época de bronce, que nos tocaron historias como las de John Byrne revitalizando por completo a Superman, George Pérez que nos trae las historias de Wonder Woman, igual por los años finales de los 80s. O sea, para nosotros empezamos de cero, empezamos punto y aparte. El problema es que muchas veces, por un tema de ventas, y perdón que hable yo porque mucha gente le da comezón que uno hable de repente de esos temas, ¿no? El tema de las ventas. Dicen, ay, maldito capitalista burgués. Sí, mano, pero al final de cuentas es una industria. Y si esa industria no vende, pues en automático no vamos a tener nuevas historias, ni siquiera de los superhéroes como nos gusta verlos. Por eso la industria tiene que experimentar. Yo sé que a muchos no les gusta, a mí hay cosas que no me gustan, pero bueno, yo pienso que pues todo cambio les enseña lecciones. A estas alturas del partido y después de casi 90 y tantos años, ¿no?, que ya lleva la empresa, pues han aprendido muchas cosas. Y Geoff Johns trata de recuperar eso, el legado de los superhéroes, ¿no? Esta idea de que pues hay superhéroes que no pueden ser olvidados tan fácilmente, que me lleva al siguiente libro. Bueno, a la siguiente serie que Geoff Johns empieza a coescribir. Si mal no recuerdo, esta la coescribe con James Robinson, otro gran escritor. Les recomiendo que se den una vuelta por el canal de Billions TV, donde estoy cubriendo Tierra 2, escrito inicialmente por Geoff Johns y después por Tom Taylor. Y él empieza a escribir JSA. JSA es un libro que al inicio creo que empieza bien, ¿no? Ahí va. Centrado principalmente en la Justice Society of America. El primer gran equipo de superhéroes que DC realmente tuvo a su cargo. Y a mí en lo personal, ese es un equipo que me gusta mucho. Es un equipo en el cual podemos ver las raíces de los héroes de DC Comics. No necesariamente esta idea de dioses, ¿no?, en un mundo de humanos, como muchas veces nos los tratan de pintar,
a Superman, a Batman y a todos ellos, ¿no? Como equipo de la Liga de la Justicia. Aquí vemos a la Justice Society of America, que es un equipo con altos estándares éticos. Más allá de yo quiero ser un héroe, yo soy un dios, la narrativa y la manera como Jeff Jones le va imprimiendo su propio sello a lo largo de la serie es increíble, porque empezamos a ver que ellos se convierten en el backbone, en pocas palabras, la espina, la espina dorsal, no, ay, ya se me fue la palabra, la columna vertebral, exactamente eso, la columna vertebral del universo de DC. Y miren, muchos dirán, no, no es cierto, eso no aplica. Y sabes qué, ahí sí te diría, hay que meterse un poquito más a la historia de estos superhéroes, porque en efecto, ellos son el alma, la esencia, la columna vertebral de los superhéroes en DC. Ellos prácticamente pintan ¿cómo decirlo? La ideología, la filosofía de los superhéroes. Y sí, créanme que tiene sentido. Después de participar en el libro de JSA, Jeff Jones empieza a escribir la segunda parte de ese libro, ahora llamada Justice Society of America. Un libro que, bueno, desde JSA y los finales de esa serie, empieza a tener en las portadas el magistral dibujo de Alex Rose. No, Alex, iba a decir Axel Rose, no, Alex, se me fue el apellido. Qué estúpido. Me encanta porque como voy manejando se me va más la onda de repente. El dibujante y co-creador de la serie de Kingdom Come, junto con Mark Waid. Ahorita me acuerdo del nombre. Sí, yo sé, una disculpa, se me van mucho las cabras, ¿no? Pero les comento algo, esto que hago, lo hago realmente de corazón. No, o sea, yo tengo una tienda de cómics, yo vendo y todo, pero pues también tengo un trabajo, ¿no? Y hay muchísimos datos que debo de andar manejando. Entonces de repente sí se me van las cabras, pero bueno, ahorita les digo cómo se llama el dibujante. Entonces, les digo, estas portadas increíbles. Es un cuate que a lo mejor muchos no sabían, pero les comento. Hace los trazos a lápiz y posteriormente todo el trabajo de pintura, todo el trabajo de color, lo hacen con acuarela. Es un cuate que tiene, o sea, tiene un nivel de realismo con la acuarela. Seguramente tú cuando eras chiquito alguna vez trabajaste con este rollo de la acuarela. Y pues no, jamás, o sea, yo al menos, y mucha gente que conocía, no podíamos hacer un buen dibujo, ¿no? Ya sabes, bolitas y palitos, porque es complicada la acuarela, pero este cuate tiene un nivel de manejo de la acuarela tremendo. Entonces, bueno, Jeff Jones empieza a publicar le dan a su cargo este libro, y es una historia magistral. Y cuando les digo es magistral, empiezas a entender por qué la Justice Society of America es de veras la columna vertebral. Resulta que en esta historia, de manera general, los superhéroes los empiezan, o sea, la Liga de la Justicia empieza a tomar a la Justice Society of America como una escuela, como un lugar al cual los nuevos superhéroes van a ir y van a aprender prácticamente de los mejores, los que iniciaron esta idea del heroísmo para la compañía. Y entonces tenemos a Jay Garrick, Flash, tenemos a Alan Scott, el primer Linterna Verde, tratando de enseñarle a las nuevas generaciones, a los superhéroes que en algún momento van a convertirse ya sea en miembros de la Society of America o miembros de la Justice League, cuál es el verdadero sentido del heroísmo. Por lo menos los primeros 25 números, que son en los que, si mal no recuerdo, Jeff Jones participa, son magistrales. O sea, tienes una historia muy, muy bien contada. Solamente hay que son el 5, el 6 y el 7, si mal no recuerdo, es un crossover con la serie de Justice League of America. Que es The Lightning Saga, si mal no recuerdo. Que bueno, como que no tiene mucho que ver de repente, ¿no? O sea, tiene algunos tintes, pero en realidad la mano en esa serie, o en ese crossover, la llevaba el escritor de ese entonces de Justice Society of America. No me acuerdo quién era
el escritor, en este momento no me acuerdo quién era. La verdad, esa serie a mí no me gustó mucho. El arco número 1 de Tornados Path a mí se me hace insufrible, pero bueno, no soy un fan de Tornado, pero en fin, habrá fans que nos estén escuchando. Otra serie que Jeff Jones toma posteriormente a JSA, le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos nuevamente revitalizar Green Lantern. ¿Cómo ves? Sí, dámelo, porque aparte fue un escritor que a ese tipo de libros como Justice Society of America, JSA, los volvió interesantes. Empieza a escribir ahora Linterna Verde, Green Lantern, y empieza con un arco llamado Rebirth, el renacimiento de Green Lantern, y de repente todo cambia. Y cuando les digo todo cambia, es que se convierte en el libro de mayor venta en Estados Unidos, ganándole inclusive a Batman, que de repente uno dirá, no, ¿cómo le ganó a Batman? Miren, déjenme les cuento algo. Hubo un tiempo en que Batman vendía y era popular, pero Batman no era tan popular, no le ganaba en ventas a otros, ¿no? Entonces no era como que tan difícil llegarle. O sea, creo que un cómic que históricamente uno puede revisar la historia de ventas, que más vende y que siempre es garantía de que no va a dejar de vender, es Spider-Man. O sea, Spider-Man jamás se va a dejar de vender como pan caliente, lo escriba quien lo escriba, hagan lo que hagan con él. Y entonces llega Green Lantern y empieza a convertirse en competencia seria. Y ahí es donde todo el mundo empezó a voltear a ver a Jeff Jones. Escribió también otro libro, creo que a la par en ese entonces Jeff Jones tenía varios proyectos. Continuaba todavía con la serie de The Flash, estaba escribiendo también Teen Titans, estaba con JSA, tuvo el evento de Crisis Infinita, Infinite Crisis. ¿Sí era Infinite Crisis? Sí, era Infinite Crisis. Y a la par, o sea, traía una chambota. También empezó a escribir algunos números para Action Comics y para Superman. A ver, lo que les estoy diciendo está cabrón. Es un cuate que desarrolló historias para todos estos superhéroes casi a la par. Y pues lógicamente eso también te genera cierto nivel de envidias, cierto nivel de rivalidad con otros escritores. Pero déjenme decirles, o sea, si tú nunca lo habías visto así, pues es un cuate que prácticamente le dio una cara a DC desde el 2003 aproximadamente hacia el 2011, antes de el reboot famoso hacia los Nuevos 52. Es un cuate que se dedicó de lleno a esto. Inclusive, déjenme les digo, a la par que estaba escribiendo esto, que estaba con con 4 o 5 libros al mismo tiempo, lo invitaron a trabajar en Marvel. Y después de el run tan exitoso que tuvo Kurt Busiek, en Avengers, le sueltan la serie a él, justamente después de una historia sobre Kang, que en lo personal es una de las mejores historias de Kang. A mí ya saben que los villanos me fascinan, Kang me parece increíble, y no tanto porque esté de moda por la serie de Loki y lo que se viene con Kang. Simple y sencillamente Kang es un personaje increíble en el mundo de los cómics. Y le sueltan Avengers y empezó a trabajarlo. Una serie, un pedazo de historia, antes precisamente de que Brian Michael Bendis tome la serie para sí mismo. Un run basado mucho en el Red Skull. No es un mal run. Pienso yo que si lo hubieran dejado trabajar un poco más, o se hubiera enfocado un poco más, pero a la par, imagínate, tenía un montón de cosas que hacer, pues hubiera sacado una buena historia, estaba desarrollando algo, o sea, iba a algún punto en concreto. Pero bueno, o sea, imagínate hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Pues sí llega un momento en el que uno diría, oye, pues debes ser una persona súper ordenada, súper metódica. De repente le pasa que al tener tantos proyectos al mismo tiempo se llega a atrasar, y tiene sentido. A mí me ha pasado alguna vez. Yo que por eso me identifico mucho con él. Yo a la par manejo varios proyectos y de repente, pues ya vieron que de repente se me van las cabras, ¿no? De repente se me va la onda de cuál era el nombre del dibujante, cuál era el nombre del escritor, más o menos por qué, o sea, fechas y eso no se me va tanto, pero sí de repente, pues tantos temas, pues sí uno la padece. Pero
Imagínense nada más, llevó todo eso. Hay historias que son muy buenas, hay historias que son memorables. El Rebirth de Green Lantern, lo que hace con los Teen Titans de la época y darle una nueva motivación al equipo, una nueva faceta al equipo, a mí me parece maravilloso. O sea, hay muchas cosas que este escritor le da al lector de cómics que de repente, pues hubo muchos que empezamos otra vez a leer DC Comics por él. A mí me encanta la historia esta en donde decide traer de vuelta a Barry Allen, que es el Rebirth de Flash. Esa historia es increíble, sobre todo por cómo está trabajada, sobre todo porque trae a viejos villanos, a viejos héroes, y cuando les digo viejos héroes en toda la extensión de la palabra, y nos los presenta en un nuevo lugar. A mucha gente no le gustó que quitaran a Wally West, porque pues lógicamente la gente que dice esto es porque crecieron con él, es porque son la generación que en el 87-88 les tocó ver a Wally West tomar el manto, pasar de ser Kid Flash a convertirse ahora en el heredero. Entonces entiendo, igual que mucha gente no le gustó que quitaran a el otro Green Lantern, se me fue el nombre, Kyle Rayner, no les gustó que lo quitaran. Pero bueno, pues al final del día, creo que la fórmula funcionó. Tan funcionó que lograron hacer una película de Green Lantern con Ryan Reynolds, que después sería Deadpool, ¿no? La película no es buena porque definitivamente fue sacar una película por sacarla. Pero creo yo que el trabajo que él ha logrado ha sido bastante bueno. Después viene su faceta en donde él junto con Jim Lee, junto con Dan Didio, toman la decisión de hacer un reboot. Lógicamente me queda claro que él trae un plan, pero lo que a la gente no le gusta es que Geoff Johns se hizo cargo prácticamente de las series más importantes, yo entiendo que él lo hizo como para darle un perfil, una personalidad, ¿no? Marcar la línea de a dónde iba y que los demás se entendieran. Pero ahí es donde viene todo ese rollo en donde muchos de los escritores, por ejemplo, Grant Morrison, entendía muy bien esta historia, era empezar de cero, darle una motivación. Pero de repente te tocabas con George Pérez llevando Superman, que pues no sabía, a él le tocó escribir Superman un poquito más avanzado en el tiempo, 6 años después. Grant Morrison lo estaba escribiendo 6 años atrás. Y George Pérez decía, pues es que a mí nadie me dice si hay papás, no hay papás, está con Lois, no está con Lois, o sea, ¿en qué etapa de su vida está? O sea, ¿qué tan joven es? O sea, hace 6 años, ¿cuántos años tenía? ¿Me entiendes? O sea, de repente creo que le faltó comunicación y creo que también le pasó que se llenó de mucho poder. El día de hoy, Geoff Johns es el responsable de él en el 2016-17, intermedio entre esos 2 años, es nombrado por la que era dueña por completo en ese entonces de la empresa de DC Comics, que era Warner. Time Warner le piden que se haga cargo ahora de la división de películas, pues querían iniciar, ¿no?, este rollo de películas tipo Marvel. Y él se va para allá, al igual que toma mucha participación en las series. Y empieza a chambear, empieza a trabajar en este rollo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de repente no es lo mismo escribir cómics que pasarte a una industria totalmente diferente. Si te das cuenta, y alguna vez has seguido la serie de Arrow, la serie de Flash, todo este Arrowverse, como le llegaron a llamar, te darás cuenta que de repente empezaron a sacar muchas jaladas. Justamente cuando empiezan a sacar tantas jaladas es porque entró Geoff Johns y le trató de imprimir algunas cosas del mundo del cómic, y pues son lenguajes totalmente diferentes. El lenguaje tanto cinematográfico como de la televisión es un lenguaje diferente al de las viñetas, y ahí es donde empieza a fracasar un poco. Técnicamente él es el que le da manga ancha a Zack Snyder para poder hacer lo que quiera con el universo de la Justice League. A mí en lo personal la perspectiva de Zack Snyder me parece interesante. No me parece la mejor, pero me parece interesante. Creo que a donde iba bien. Y ahora Geoff Johns, junto con otros varios, están enfrentando o van a empezar a enfrentar una serie de cargos. ¿Por qué? Por la situación de la Justice League, en la cual el actor Ray, no me acuerdo el apellido, el que interpreta a Cyborg, ha levantado una serie de quejas y controversias con respecto al trato que Joss Whedon
el director que entró en reemplazo de Zack Snyder, les hacía en el set de Justice League posterior a que Zack Snyder saliera, ¿no? Las escenas con Gal Gadot que no tenían mucho sentido, no eran escenas donde a juicio de él y a juicio de ella la denigraban como mujer, ¿no? O sea, digo, yo no opino nada al respecto porque al final del día, bueno, si tú te sientes así en tu trabajo, pues por algo será, ¿no? O sea, y tienes todo el derecho del mundo de reclamarlo. Y lo señalan a él junto con otras personas, además de Joss Whedon, como personas non gratas, ¿no? Entonces, la historia de Jeff Jones es muy interesante. Es un tipo que tiene una capacidad de pensamiento sistémico que a mí me maravilla, se me hace un tipo increíble. Ser director creativo, seguir escribiendo, llevar la continuidad, cuidar muchos elementos, creo que es una labor titánica, creo que lo agobió muchísimo, pero eso no le quita que sea un gran escritor. Hay muchas historias que puedes leer de él, te conté algunos de los runs. Si quieres un poquito más de información, escribe acá abajo en los comentarios, déjanos un mensaje. Bueno, déjame un mensaje, siempre digo déjame un mensaje y con gusto lo estaré tratando de responder para decirte qué podrías leer y qué te podría ser interesante de Jeff Jones. Hay cosas que créanme que están escritas maravilloso. Doomsday Clock, digan lo que digan los puristas de Watchmen, es una grandiosa historia. No te estoy diciendo que sea una continuación de Watchmen, porque claramente no lo es. Pero Doomsday Clock te muestra algo que de repente él mismo se dio cuenta que le faltó a los Nuevos 52 y al DC Rebirth. Y dice, esta es mi manera de pedirte una disculpa. Cámara, ahí se ven. Les recuerdo, yo soy Warner. Estamos como www.villanscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Nos encuentran como Hablemos de Cómics. Estamos en varias plataformas. Dentro de poco estaremos en Apple Podcast y en Alexa. Bueno, no es Alexa, es Amazon, concretamente. Ayúdenos a crecer, ayúdenos a compartir. Créanme que hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes porque queremos que se metan al mundo del cómic y que no se los duerman tan fácilmente, porque muchas veces en otros canales, en otros contenidos, pues ya empiezan, ¿no? Partiendo del hecho de que tú ya sabes, tú ya conoces. Me gusta mucho platicar con ustedes. Denme retroalimentación. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.